Jesús, ¿has visto algo? Un Toyota Camry azul, es todo lo que he visto. Es el perro de los Wharton. Mierda. No va a sobrevivir. Ve a ver si están en casa. Tranquilo. Hay dos clases de dolor. El dolor que te hace fuerte y el dolor inútil. Ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia con las cosas inútiles. Los momentos como este requieren a alguien que actúe. Que haga lo más desagradable. Lo necesario. Oh, el presidente electo Garrett Walker. ¿Me cae bien? No. ¿Creo en él? Eso está fuera de lugar. Cualquier político que reciba 70 millones de votos se ha metido en algo más grande que sí mismo, más incluso que yo, aunque me cueste admitirlo. Miren esa sonrisa ganadora, esos ojos confiados. Antes me acerqué a él y le mostré mi entusiasmo. Después de 22 años en el Congreso, ya sé en qué dirección sopla el viento. Oh, Jim Matthews, honorable vicepresidente, antiguo gobernador de Pensilvania. Hizo su trabajo cumpliendo con el estado clave, que Dios le bendiga. Están a punto de mandarle a freír espárragos, pero parece contento, ¿no es así? Para muchos es solo cuestión del tamaño de la silla. Linda Vázquez, jefa de gabinete de Walker. Yo la he contratado. Es una mujer, bien hecho. Y latina, bien hecho. Pero lo más importante, es igual de dura que un filete de $2. Hecho, hecho, hecho. Cuando se trata de la Casa Blanca, no solo necesitas llevar las llaves en el bolsillo trasero, sino al guarda. Yo solo soy el modesto coordinador de la bancada de la Cámara. Hago que funcione un Congreso asfixiado por la mezquindad y la lasitud. Mi trabajo consiste en limpiar las tuberías y dejar que corra la mierda. Pero no seré el fontanero siempre. He cumplido con mi obligación, he respaldado al hombre adecuado. Dar y tomar. Bienvenidos a Washington. Presidente de los Estados Unidos. Juro solemnemente que desempeñaré legalmente. El poder es como las propiedades. Importa la localización, la localización, la localización. Cuanto más cerca estés de la fuente, más valdrá tu propiedad. Dentro de varios siglos, cuando la gente vea este vídeo, ¿a quién verán sonriendo en el extremo de la pantalla? Con la ayuda de Dios. Enhorabuena. Hay dos cosas irrelevantes, Donald Blight y el nuevo anteproyecto de Donald Blight. Al final tendré que reescribirlo yo mismo. ¡Adelante! Ese es el grito de guerra. Le dejaremos la ideología a los generales. Eso no va conmigo.